Goku junto con Kefla y el bebé llegarían a una zona boscosa que se encontraba un tanto destruida, y alrededor del lugar se podían ver algunas patrullas de policía que impedían el paso hacia el interior, pero a pesar de eso en todo el lugar se podían escuchar los sonidos de unos fuertes estruendos, al mismo tiempo que todo se estremecía con cada impacto. Siento una presencia sumamente desagradable a unos cuantos metros de aquí, la energía es igual de repugnante que la de ese tipo que eliminó a Kiabe del torneo, diría Kefla, quien sin darse cuenta abrazaría con más fuerza al pequeño que llevaba en sus brazos. Yo iré a ver qué está ocurriendo, ustedes quédense aquí mientras me encargo de esto, diría Goku seriamente. No digas estupideces idiota, yo también voy a ir contigo, diría Kefla con una mirada retante, pues no iba a quedarse ahí sin hacer nada. Entiendo tu disgusto, pero alguien debe quedarse aquí para resguardar a ese niño, sería muy peligroso llevarlo con nosotros en esta situación, diría Goku. Eso me da igual, lo que le pase a este engendro no es mi problema, diría Kefla aparentando frialdad. ¿En serio? Entonces ¿por qué lo tienes más cerca de tu pecho ahorita que sentimos esa gran presencia maligna? Diría Goku con un tono curioso. La Saiyajin se daría cuenta de aquello y se sonrojaría ligeramente por la vergüenza. Eso no te importa, anciano, ahora vamos, me encargaré de cuidar a este enano, pero no pienses que voy a quedarme en este lugar mientras tú te quedas con toda la diversión, diría Kefla bastante eufórica, viéndose cómo esta pasaría por un costado de Goku. Anciano, pero si Vegeta me dijo que los Saiyajins se mantienen jóvenes hasta que cumplen los 80 años, se diría Goku para sí mismo, a la vez que se rascaba su cabeza en confusión. Sin más remedio Goku seguiría apresuradamente a Kefla, pero ninguno pudo llegar muy lejos debido a que fueron rodeados por un montón de policías que estaban haciendo guardia en la zona. ¿Qué demonios creen que están haciendo? Den media vuelta en este instante y regresen de inmediato por donde vinieron, este lugar es muy peligroso para que dos civiles con un bebé anden como si nada, exclamaría uno de los policías con suma seriedad. Fuera de mi camino renacuajo, diría Kefla con un tono autoritario. ¿Que no escuchaste lo que acabo de decir? Si ambos siguen adelante terminarán muertos, volvería a decir el policía, esta vez con un tono un poco más fuerte. Cuida tu tono basura, yo no permito que ningún imbécil me hable como si fuera cualquier cosa, si todos ustedes no se apartan en este momento tendré que darles una golpiza, diría Kefla con una mirada de muerte, al mismo tiempo que algo de su poder salía a flote, pudiéndose notar como unas cuantas grietas se abrían debajo del piso, asustando al grupo de policías. A causa de eso los uniformados sacarían sus armas apuntando directamente hacia Kefla y Goku, notándose como este último no sabía qué hacer para calmar la situación. Lárguense de una buena vez maldita sea, si no nos obligarán a abrir fuego contra ustedes, diría nuevamente uno de los policías, teniendo intenciones hostiles hacia los Saiyajins. Goku estaba por intervenir para que las cosas no se salieran de control, pero se detuvo cuando una voz más tranquila se escuchó en el lugar. Bajen sus pistolas caballeros, nuestro deber es proteger a los ciudadanos no hacerles daño, y estoy muy seguro que en la academia no les enseñaron a levantar sus armas en contra de una dama y su bebé. Esas palabras hicieron que los uniformados se tranquilizasen, a la par que un hombre alto vestido con un abrigo color canela y un sombrero del mismo color, salía de entre el grupo de policías para solucionar de una mejor forma este desafortunado altercado. ¿Y tú quién se supone que eres? ¿Acaso también piensas interponerte en nuestro camino? Diría Kefla con una mirada peligrosa. Soy el detective Tsukauchi, y lamento el accionar que tuvieron mis compañeros con ustedes, pero aún así no puedo dejar que sigan adelante, ya que no pienso permitir que 3 vidas inocentes se pierdan, por lo cual debo pedirle muy amablemente señorita que se retire junto con su esposo y su hijo, diría el ahora conocido como Tsukauchi. ¿Quién dijo que estos dos son algo para mí? Ya me harté de todas estas cursilerías estúpidas, diría Kefla visiblemente molesta, haciendo sudar frío a los presentes, quienes vieron con sorpresa como la Saiyajin emprendía el vuelo con el bebé en sus brazos, yendo a la zona en donde se encontraban las dos presencias que se estaban enfrentando. Parece que Kefla no es alguien que tenga mucha paciencia que digamos, pensaría Goku con una gota de sudor, para seguidamente irse volando para alcanzar a la fémina.
Los policías y Tsukauchi seguían sorprendidos por lo recientemente presenciado, pero rápidamente la mirada del pelinegro cambiaría a una de preocupación, pues lo que les esperaba más adelante era algo que a él mismo le daba escalofríos. Espero que esto no sea un problema para All Might, se dijo mentalmente Tsukauchi, pues no quería que las cosas terminaran en una lamentable pérdida. Kefla sería la primera en llegar a la zona de batalla, encontrándose con un lugar sumamente devastado, y flotando en el aire pudo visualizar a un sujeto de un cabello blanco, el cual vestía con un traje oscuro y desprendía de su cuerpo un aura sumamente intensa, a la vez que en el suelo se podía ver a otro individuo, quien tenía una complexión bastante musculosa, con un cabello rubio que formaba en la punta de su cabeza algo similar a dos grandes antenas, junto a una vestimenta algo peculiar. Wow, los dos tienen un ki bastante considerable, pero siento que el tipo de allá arriba es quien está ganando la pelea, fueron las palabras de Goku, el cual acababa de descender a un costado de la Saiyajin. Ninguno de los dos sería un problema para nosotros si no estuviéramos desgastados por nuestro combate en el torneo, y creo que debemos ser precavidos en esta ocasión, diría Kefla. Me sorprende que alguien como tú me diga que debemos ser cuidadosos, diría Goku con una ligera sonrisa. Mejor deja de perder el tiempo y ve a derrotar al tipo de la energía maligna, por esta vez te dejaré la pelea a ti, ya que como lo dijiste anteriormente, alguien debe de proteger a este mocoso, diría Kefla fingiendo algo de fastidio. Lo dices de verdad, pero si al principio mencionaste que no querías quedarte fuera de este combate, sinceramente eres una mujer muy rara, me recuerdas más a Caulifla que a Kale, diría Goku con un tono inocente. Si sigues hablando me encargaré de terminar lo que empecé en el torneo del poder, diría Kefla de forma amenazante, haciendo que a Goku le recorriera un leve escalofrío, pues el semblante de Kefla le recordaba a cuando Bulma o Milk se enfadaban con él. Está bien, solo procura que al niño no le pase nada, de acuerdo, diría Goku, dando un paso al frente mientras se tronaba los nudillos, estando un tanto emocionado por enfrentar a ese sujeto extraño. Ni se te ocurra perderme, ¿escuchaste? Ya que no sería divertido derrotar a un debilucho cuando nos volvamos a enfrentar, diría Kefla con una sonrisa. Goku alzaría su pulgar en afirmación, para luego comenzar a caminar a paso lento en dirección de los dos individuos, no queriendo volver a volar para ahorrar energía, y mientras se acercaba pudo escuchar lo que ambos se estaban diciendo. ¿Qué sucede, All Might? No me digas que esto es todo lo que puede dar el supuesto símbolo de la paz, diría el peli blanco con un tono lleno de burla. El nombrado como All Might se limpiaría un hilo de sangre que estaría cayendo de su boca, a la vez que una gran sonrisa se dibujaba en su rostro. Me subestimas mucho, All for One, si piensas que voy a caer con unos simples ataques como estos estás muy equivocado, aún no he dado mi plus ultra, diría All Might con una enorme determinación. Qué curioso, me recuerdas mucho a tu antecesor, tenía la misma sonrisa estúpida antes de que le atravesara las entrañas por completo, diría All for One con un semblante retorcido. Esas palabras hicieron que la sonrisa de All Might se desvaneciera, cambiando por una mirada llena de furia. No vuelvas a mencionar a mi maestra con tu sucia boca, exclamaría All Might, quien estaba por lanzarse al ataque sin pensar en una estrategia, siendo lo que All for One buscaba, pero afortunadamente la voz de Cierto Azabache lo detendría. No dejes que se meta en tu cabeza, solo intenta provocarte para que bajes la guardia, diría Goku, quien estaba a un costado del pelirrubio. All Might se sorprendería al ver a una persona en ese lugar, pues se suponía que Tsukauchi y sus hombres estaban resguardando la zona para que ningún civil ingresase. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? No deberías estar en este sitio, tu vida correrá un inminente peligro si no te vas ahora, diría un All Might claramente sobresaltado. En eso el pelirrubio se daría cuenta de que aquel tipo no venía solo, pues unos metros detrás de él pudo ver a una mujer sosteniendo a un pequeño bebé en sus brazos. Demonios, toma a tu familia y salgan de aquí de inmediato, o todos ustedes morirán a manos de ese desgraciado, exclamaría All Might, estando dispuesto a servir de escudo para que ellos tres pudieran escapar. Pero miren que tenemos aquí, sin duda esto se ha puesto mucho más interesante, ¿no lo crees, All Might? Diría All for One con una sonrisa maliciosa, pues este también se había dado cuenta de la presencia de la mujer y del niño.
No te atrevas, maldito infeliz, diría All Might, pues no iba a dejar que unas personas inocentes salieran lastimadas. All for One extendería uno de sus brazos para lanzar un ataque en dirección de Kefla y el bebé, sin embargo ese mismo brazo sería sujetado con fuerza por un disgustado Saiyajin, quien apareció a un lado del peli blanco. No te conozco en lo más mínimo, pero si sigues causando problemas me veré obligado a usar la fuerza para detenerte, así que por tu propio bien será mejor que te marches en este instante, diría Goku con una mirada sumamente amenazante. Tanto All Might como All for One estaban completamente anonadados, pues ninguno de los dos pudo ver en qué momento se movió el tipo de cabellos alborotados. Veo que eres un hombre muy valiente, admito que no pude ver tus movimientos, seguramente debes tener una peculiaridad muy rara e interesante, qué lástima que ya no podrás usarla más, diría All for One de manera desquiciada, pues su más grande habilidad era poder apropiarse de los poderes de los demás. Esas palabras desconcertaron ligeramente a Goku, pero se dio cuenta inmediatamente de que este sujeto estaba intentando hacer algo en su interior, cosa que Goku no iba a permitir. Repentinamente Goku pegaría un tremendo grito, pasando a su transformación de Super Saiyajin, apartando unos metros a All for One. No sé qué estabas intentando hacer, pero desde este momento te digo que ninguna de tus artimañas funcionará, te di una oportunidad y no la aprovechaste, exclamaría Goku con una molestia notable. All for One estaba impresionado, no solo porque su habilidad no había funcionado, sino porque también podía sentir una presión aplastante a su alrededor, viéndose como All Might estaba igual que su archienemigo, preguntándose quién era ese individuo en realidad. Bueno, parece que tenemos una cucaracha igual de problemática que All Might, veamos qué puedes hacer, hombrecito, diría el peli blanco con aparente confianza. All for One se veía listo para poder contener cualquier ataque, pero de la nada Goku desapareció de su vista, y lo único que pudo sentir en ese momento fue un tremendo dolor en su estómago, viéndose como Goku acababa de conectar un potente codazo en el abdomen del villano, el cual salió disparado hacia unas rocas cercanas. Sin embargo All for One pudo recuperarse a tiempo evitando el impacto, y procedió a usar su velocidad para intentar sorprender al peli punta, pero el Saiyajin evadiría fácilmente un ataque eléctrico por parte del peli blanco, para seguido mandarlo al suelo de una fuerte patada. Decir que All for One estaba impresionado a estas alturas ya era poco, pues no solo no podía ver los movimientos de Goku, pues sus propios ataques parecían ser un juego de niños para él, y las siguientes palabras del mencionado lo dejaron pasmado. Agradece que me encuentro cansado, ya que si estuviera al 100% no te habrías recuperado después del primer ataque, diría Goku, mirando con superioridad a All for One. All Might no daba crédito a sus ojos, pues ese hombre desconocido había logrado someter a su enemigo con 2 simples golpes, y por si eso no fuera poco, acababa de escuchar que ese mismo tipo no estaba en sus máximas capacidades, además que nunca había visto una peculiaridad como la suya. Pero ¿quién rayos es este hombre? ¿Cómo es posible que sea más fuerte que All for One? Diría All Might, tratando de encontrar una forma de explicar lo que estaba observando. No te esfuerces en tratar de hallar una explicación a esto, ese idiota y yo no somos personas normales, como seguramente te lo has de haber imaginado. Esas palabras provinieron de Kefla, quien se había acercado a All Might, para poder ver mejor el combate. ¿Qué quieres decir con eso de que no son personas normales? Diría All Might con su mirada puesta en la Saiyajin. No es necesario que te lo cuente, después de todo no nos quedaremos mucho tiempo en este mundo, respondería Kefla, no apartando sus ojos del combate, mientras que el bebé parecía haberse quedado dormido a pesar de todo el ruido. Esa respuesta hizo que más preguntas surgieran en la mente del pelirrubio, pero quizás tendría que esperar para aclarar todas sus dudas. De vuelta en el combate, All for One todavía no daba indicios de haberse recompuesto del anterior ataque, pero Goku no iba a bajar la guardia de ninguna manera. Aún estás a tiempo de darte por vencido, no quiero tener que llegar más lejos, diría Goku, pues lo menos que deseaba era tener que mancharse las manos con ese sujeto.
No hubo respuesta por parte de All For One, pero este en su interior estaba analizando a fondo la situación, pues con lo poco que había visto pudo darse cuenta de que aquel hombre no era un humano común y corriente, además que a pesar de estar aturdido por los anteriores ataques, pudo escuchar las palabras de Kefla, pensando en que esa mujer también era igual que el sujeto con el que estaba peleando, y si era verdad lo que Goku había dicho, no quería saber de lo que serían capaces esos sujetos con su máximo poder, así que tenía que pensar en una forma para contener sus habilidades si no era capaz de robárselas. Luego de varios segundos Goku no escucharía ninguna palabra de la boca de All For One, pensando en que finalmente se había rendido, estando muy equivocado. Inesperadamente el piso en donde estaban Kefla y All Might comenzaría a temblar, y de la nada unas estacas de piedra salieron del interior, tomando por sorpresa a los antes mencionados, quienes como pudieron esquivaron dichas estacas, pero debido a lo ocurrido, por un pequeño segundo de distracción, el bebé se resbalaría de los brazos de Kefla, estando por caer en una de las estacas. Sin embargo la Saiyajin pudo reaccionar a tiempo, rescatando al niño antes de que fuera lastimado, pudiendo aterrizar en el suelo junto con él. Desafortunadamente otra estaca de piedra saldría a las espaldas de la fémina, golpeándola directamente, y aunque no le hizo un daño considerable, sí sirvió para apartarla del infante peliverde. Goku supo de inmediato que esto era obra de All For One, dirigiendo su vista hacia él con intenciones de darle el golpe final, pero cuando posó su mirada en el peli blanco, vio cómo este desaparecía en una especie de portal, apareciendo justo en donde estaba el adorable bebé, quien fue tomado en sus brazos por el villano, haciendo que empezara a llorar desconsoladamente, pues no sentía la presencia cálida de ninguno de los dos Saiyajins. Les sugiero que ninguno de los tres intente nada, a no ser que quieran que este mocoso sufra las consecuencias, diría All For One con una sonrisa. Desgraciado, tócale un solo pelo y puedes considerarte hombre muerto, diría una Kefla furiosa. Detente All For One, ese niño no tiene nada que ver en esto, será mejor que te rindas de una buena vez, ya que no tienes posibilidades de ganar, diría All Might. Te aconsejo que no hagas ninguna estupidez, ya que estoy conteniéndome lo más que puedo, diría Goku mientras apretaba sus puños, intentando reprimir la ira que estaba surgiendo en su interior. Oh vamos, solo era una amistosa broma, alguien como yo no le haría daño a un pequeño bebé como este, es más, aquí lo tienen de regreso, diría All For One, quien arrojaría al bebé hacia el aire. Una oscura sonrisa se pudo ver en el rostro del peli blanco en ese momento, y de su espalda emergieron unas extrañas cadenas de poder, las cuales se dirigían directamente hacia el infante, quien no paraba de llorar. Parecía que todo estaba por terminar en una desgracia, pero en el último segundo Goku y Kefla aparecieron enfrente del niño, y estos usaron sus propios cuerpos como escudo, siendo atravesados por completo por aquellas cadenas, las cuales desprendían una energía totalmente negativa, y esta misma estaría ingresando en el cuerpo de ambos sin que ninguno se diera cuenta, pues estaban más centrados en el intenso dolor que estaban sufriendo en ese instante, viéndose como una gran cantidad de sangre se derramaba por el piso. All Might estaba horrorizado por la escena que estaba presenciando, pero el pelirrubio regresó en sí al ver cómo el infante estaba cayendo al suelo rápidamente, y este con una veloz agilidad conseguiría atrapar al bebé antes de que se golpeara, pudiendo salvarlo con éxito. Goku y Kefla impactarían el suelo aparatosamente, quedando de rodillas aún con las cadenas incrustadas en sus cuerpos, apreciándose como Goku volvía a su forma base, a la par que All For One comenzaría a reírse sin control, pues su jugada había salido a la perfección, y ahora los dos Saiyajins estaban a su merced, pensando que tenía la victoria en sus manos, no percatándose de que Goku y Kefla tenían unos semblantes completamente consumidos por la ira, pues esto era algo que All For One lo pagaría muy caro.